que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué gusto poder saludarles nuevamente en esta serie de programas que hemos venido platicando con relación al servicio y que nos hemos detenido ahí con el propósito de platicar un poquitito de todo lo relacionado con el servicio. Y hay tanto que hablar del servicio, pero hemos estado, creo yo, abordando un tema muy importante, que es el perfil de los servidores, el perfil de los siervos, ¿verdad? Que podría verse desde algún punto ministerial, pero nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista puramente del servicio que nosotros hacemos. No me refiero a un área específica de la iglesia que se pueda llamar servidores, sino a todos los que servimos en las diferentes áreas. Todos los que servimos en las diferentes áreas necesitamos poder ser instruidos en esto. Vamos a orar entonces para poder entrar a considerar algunas cosas importantes de este tema. Padre que estás en los cielos, estamos delante de ti, dándote gracias infinitamente, papito lindo, por la misericordia que has tenido con nosotros y la oportunidad que nos das de poder ministrar a tu iglesia, ministrar a tu pueblo, ministrar a tus hijos, Señor, de una manera constante a través de esta plataforma virtual. Yo te pido, yo te suplico por amor a tu nombre que esa manifestación preciosa de tu Espíritu Santo, Señor, venga sobre nuestra vida, de tal forma, Señor, que podamos ser capacitados, enseñados, instruidos en el nombre de Jesús. Por favor, yo te suplico tu ayuda, te suplico tu bendición, te suplico tu misericordia, Padre del cielo. Te pido, por favor, que te manifiestes grande y poderosamente en cada uno de nosotros. Padre, por favor, te lo suplicamos, por favor, te damos gracias, Señor bendito. Aleluya. Amén y amén. Desde la caída del hombre nos damos cuenta, amados hermanos, que el Señor ha venido buscando hombres con ciertas características. Usted se recordará que Dios al principio hizo hombres perfectos. Resulta que los perfectos le fallaron. Entonces Dios decidió darle la oportunidad a los imperfectos, a aquellos que descendían del hombre caído, ¿verdad? Del que había tropezado, del que había comido el fruto prohibida en el huerto, el que había desobedecido a Dios. Entonces a esos hombres Dios decidió darle la oportunidad. Y ha venido buscando hombres como decía, con diferentes características, lo cual podemos notar en todo el Antiguo Testamento, hermano. Hay una cantidad extraordinaria, diría yo, de características que Dios busca en los hombres. Él busca intercesores, Él busca humildes. Bueno, eso lo hemos platicado. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento ya hay una especificidad, hermano, muy clara ahí con relación a el tipo de características que busca los tres personajes de la Trinidad de Dios. Es decir, cuando nosotros vemos al Hijo, dice la Biblia, hermano, que el Hijo vino a buscar pecadores. Yo fui enviado a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo no vine a buscar justos, sino vine a buscar pecadores para ser guiados al arrepentimiento. Entonces Jesucristo, como el Salvador del mundo, se presentó y vino a buscar pecadores, específicamente. Eso es lo que Él busca. Hay otras características que se podrían ver, pero eso es lo principal que Él busca. Por el otro lado, vemos al Padre, que de la misma manera podrían haber otras características que Él busca y que se puedan notar en el Nuevo Testamento también, pero sobre todo lo que dice Juan capítulo 4, versículo 23, que Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores busca el Padre que le adoren. Entonces el Padre anda buscando adoradores.
Y esto, hermano, es bien tremendo porque el enemigo, así como el Padre anda buscando adoradores, el enemigo empezando por, y fíjese, bueno, tal vez voy a recapitular lo que estoy diciendo, ponerle pausa a lo que digo para dar una explicación. Si nosotros nos damos cuenta, hermano, ahí en Juan 4, 23 y 24 dice que es el Padre el que busca a los adoradores. Si es el Padre es porque Él busca hijos adoradores. Él no busca cualquier tipo de adoradores, sino hijos que sean adoradores. Por eso es que el diablo al primer hijo que se manifestó, que es Jesucristo, porque Él es el primogénito en todo, ¿verdad? Hermano, él fue el primero que se oyó la voz, este es mi hijo en el cual yo me complazco, ¿verdad? Él fue el primero que le llamó Padre a Dios. Bueno, muchas cosas, muchas cosas. Entonces vemos que el diablo, hermano, lo tentó, ¿verdad? Todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Fíjese qué tremendo, porque entonces el diablo buscaba la adoración del Hijo de Dios y él busca la adoración de los hijos de Dios también, pero el Padre no anda buscando la adoración primariamente, por supuesto que ese es el producto final, hermano, pero el Padre lo que anda buscando es a los adoradores, busca a los hijos, no busca la adoración de los hijos, eso es bien tremendo. Ok, por el otro lado vemos al Espíritu Santo, según lo declara la Escritura, que anda buscando servidores para encomendarles la obra del ministerio, ¿verdad? Hermano, anda buscando servidores. En el libro de los Hechos, capítulo 13, por lo menos en un par de versiones, la versión Castilian y otras más, hermano, dice que estaban dedicados al servicio. Todos los que estaban ahí en la iglesia de Antioquía, capítulo 13, ahí está escrito, dentro de ellos estaba Bernabé y Saulo. Y dice, él dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra, para el ministerio, para el servicio que los ha escogido. Entonces él busca servidores, servidores que quieran hacer la obra. Hermano, escrito está que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces se necesitan servidores, gente con un anhelo de servicio para Dios, gente, hermano, que verdaderamente le quiera servir al Señor con don inclusive de servicio, pero don espiritual, no don natural. Aunque ese don natural se podría potencializar si reciben el don espiritual, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios. Entonces, hermano, yo quisiera pues que retomáramos entonces este tema que hemos venido platicando con ustedes y que para mí ha sido tan, pero tan edificante en estos días, ¿verdad? Entonces el tema es la búsqueda de servidores, así le pusimos inicialmente, y luego le agregamos el subtítulo, el perfil de los siervos. ¿Por qué le pusimos el perfil de los siervos? Porque, hermano, existen por lo menos unas 18 palabras entre hebreas y griegas, hermano, que se traducen siervo, servidor o sirviente. Esas tres palabras por lo menos, hermano, que son sinónimas, ¿verdad? Y entonces hablamos de estas 9 que tengo aquí, bueno, 18 en total, ¿verdad? Pero algo que a mí me llamó la atención es que son 7 palabras hebreas. Si usted se da cuenta aquí, al anteponer al número, la palabra o la letra H es porque es hebrea y la que es con G es griego. Entonces, por lo menos hasta aquí, de aquí hacia arriba, ¿verdad? Tenemos 7 palabras hebreas y 11 griegas. El que sean 7 palabras hebreas es muy sugestivo para mí, ¿verdad? Porque el número 7 es un número que habla de perfección. Yo no sé, hermano, ahorita llevamos la número 6, vamos a abordar el día de hoy, porque las que están en verde son las que ya abordamos. Siempre, como digo, ningún tema se puede agotar a plenitud, hermano, porque hay mucho que hablar de cada uno de ellos, ¿verdad? Hemos extraído lo más importante, pero quizás después de las 7 palabras hebreas nos saltemos a otro tema, no sé, el Señor nos dirá qué vamos a hacer, aunque creo que hay mucha riqueza también en las palabras griegas, o sea que al final tenemos estas 18 palabras que hemos encontrado, que por la ayuda del Espíritu Santo, definitivamente por la dirección del Espíritu Santo, si no, no lo podríamos hacer. Pero, hermano, que podrían ser más también, ¿verdad? No me cabe la menor duda que podrían ser más. Entonces, hoy quisiera abordar esta
esta palabra, la 56, que es abodá. Y aunque esta palabra, nosotros la vamos a ver aquí, el significado, esta palabra abodá dice, hermano, que tiene su raíz en la 56:47, solo quiero regresar un momentito aquí para que veamos la 56:47, que es la palabra abad, esta. 56:47, la cual ya estudiamos, pero es una raíz solamente de ella, ¿verdad? Entonces, solo para que usted se dé cuenta. Ahora, entonces esta palabra, hermano, abodá, tiene varios significados. Primero, trabajo, dice, de toda clase. Trabajo de toda clase, es decir, hermano, casi que cualquier tipo de trabajo. Pero fíjese que llama la atención que significa celebración, clase como marcando categorías, compañía, hermano, es decir, un grupo, efecto, esclavo, idóneo, ¿verdad? Como una ayuda idónea, labor, labranza, ministerio, ministrar, obra, oficio, rito, servicio, mire, servidumbre, en muchos pasajes se utiliza como servidumbre, sería en algún momento un aspecto negativo. Servir, esta es la palabra siervo, por eso la pongo con un color distinta, tarea y trabajar. Cada uno de estos significados, indudablemente, que podríamos abordar ahí diferentes temas, ¿verdad? Solo nos vamos a buscar la palabra, por ejemplo, esta palabra idóneo. La vamos a buscar en qué momento se utiliza la palabra idóneo, aunque fuera con otra palabra hebrea, pero la palabra idóneo, y entonces ahí hay un tema, y cada uno de estos podría ser un tema. Hay mucho que hablar. Pero nos hemos concentrado en ver, hermano, entonces aquellas palabras o aquellos versículos donde aparece esta palabra y cuál es el perfil desde el punto de vista positivo, por supuesto, hermano, que nos da esa palabra. Así que veámoslo. Entonces, mire, Génesis capítulo 30, versículo 26. Casi en la mayoría de pasajes no se traduce directamente como siervos, sino como lo que hacen este tipo de siervos, ¿verdad? Pero de ahí podemos extraer la enseñanza. Entonces Génesis 30, 26 dice, dame, Jacob hablándole a su suegro Labán, dame mis esposas y mis hijos, por quienes te he servido, y déjame partir. Jacob había trabajado, primeramente trabajó 7 años por Raquel y le dieron a Lea. Después trabajó otros 7 años y entonces le dieron a Raquel. Y después trabajó otros 7 años. Hay un pasaje que dice 7, otro que dice 6. Digamos, trabajó otros 6 o 7 años. Y entonces, hermano, ya por un salario, por sus ovejas, ¿verdad? Y entonces de eso podemos darnos cuenta que es lo que le está hablando aquí. Por quienes te he servido y déjame partir. Él supo que ya era el tiempo por la dirección del Señor, hermano, por la forma como se comportaba Labán. Entonces Dios le dio un sueño a Jacob y él entendió que era el tiempo ya de su partida para regresar a la tierra de sus antepasados, había llegado. Les dice, pues bien sabes con qué fidelidad te he servido. Y esa palabra servido es 56, la palabra abodá. Entonces, cuando hablamos del perfil de los siervos abodá, que al final es un solo perfil de todos los siervos o servidores, ¿verdad? Hermano, una de las cosas que nosotros vemos aquí es que él, hermano, cumplió exactamente sus 3 periodos. Es decir, cumplió el trabajo por Lea, digamos, aunque según él fue por Raquel, pero los primeros 7 fue por Lea, cumplió los otros 7 por Raquel y luego cumplió en un tercer periodo, hermano, por las ovejas, por el salario de lo que a él le correspondía. Es decir, los 2 primeros periodos de 7 años fueron directamente para beneficiar a su suegro. El trabajo fue directo para beneficiar a su suegro del trabajo, pero él se iba a beneficiar con las esposas que le iban a dar. Pero después de eso, hermano, entonces ya fue trabajando por sus ovejas y fue cuando Dios le dio aquella visión que lo hemos hablado en su momento, ¿verdad? Hermano, la visión de las varas y los abrevaderos y cómo se multiplicaban las ovejas y las más robustas eran para él. Bueno, todo lo que hemos platicado. Entonces,
Entonces yo veo aquí, hermano, que característica de los siervos abodá es que saben discernir, conocen el tiempo de su partida por la dirección de Dios, están abiertos, están atentos a que el Señor les diga, este es el momento. Y mire, por eso es que nosotros debemos de pedirle al Señor esa dirección por medio del Espíritu Santo. Yo digo, en cuanto a una visión, hay varias cosas que se deben desarrollar. Número uno, hermano, ¿dónde se debe desarrollar la visión? ¿Qué es el trabajo que debe desarrollar uno dentro de esa visión? Pero para mí lo más complicado siempre es cuándo realizar ese trabajo. Porque mire, bíblicamente vemos personajes, hermano, personajes o naciones, ¿va? Digamos en el caso de Israel, que dejó pasar el tiempo de la visitación del Señor. No discernieron el tiempo de la visitación. En el caso de Moisés, cuando estaba en Egipto, él creyó que era el tiempo, hermano, de liberar a su pueblo y terminó matando a un egipcio. Es decir que, hermano, hay gente que se puede anticipar al tiempo de Dios y hay gente que se puede atrasar al tiempo de Dios. Por eso nosotros debemos de estar atentos y estarle pidiendo esa dirección, esa guianza al Espíritu Santo para que Él nos pueda dirigir, para que Él nos pueda orientar. Mire, en el Antiguo Testamento se guiaban más por señales. En el Nuevo Testamento no quiero decir que el Señor no dé señales, por supuesto que las da, pero sobre todo nos ha dado su Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, para que sea el Espíritu Santo el que nos dirija. Y esa es una característica de los siervos abodá, hermano, que saben cumplir primero, hermano, aquí le mencioné discernir los tiempos. Pero la otra cosa importante de discernir los tiempos, hermano, es el hecho de que Él cumplió sus pactos. Fíjese que esa es otra cosa importante. Jacob siempre cumplió sus pactos, aún, hermano, cuando su suegro le hacía injusticia. Entonces, característica de los siervos abodá, hermanos, que cumplen sus pactos, hacen un pacto y lo cumplen. Fíjese que realmente él podía haber roto aquel pacto porque su suegro no cumplió a la parte del pacto que le correspondía. Sin embargo, Dios, hermano, era el que le marcaba los tiempos a Jacob, casi como le marcó el tiempo cuando él iba hacia la tierra de sus antepasados y le dijo, y Jacob hizo un voto porque el Señor le dijo, esta tierra donde tú estás acostado yo te la daré a ti y a tu descendencia para siempre y te voy a bendecir y no te voy a soltar hasta que no haya hecho contigo lo que he dicho que voy a hacer. Dios le habló a Jacob y entonces Jacob hizo un voto diciendo, Señor, si tú vas conmigo en este viaje y me acompañas y todo lo que le dice ahí y le pide la dirección prácticamente al Señor, le dice, de todo lo que me des el diezmo daré para ti. Pero ahorita no vamos a hablar en sí del diezmo, sino que vamos a hablar específicamente, hermano, que él cumplió su pacto. Dios le dio dirección cuando iba y Dios le dijo cuándo era el tiempo de regresarse. ¿Por qué? Porque el trabajo de Dios con Jacob ya había terminado. Dios le había quitado lo engañador. Por eso él dice, ahora, dice ya al final, ahora mi integridad responde por mí, dice él, hermano, porque él ya había dejado lo engañador y ahora entonces, hermano, se presenta nuevamente Dios para marcarle el tiempo, ¿verdad? De su retorno. Pero el punto entonces, o los dos puntos que yo quiero remarcarle es que los siervos abodá, una de las cosas, hermano, característica que tienen es que cumplen sus pactos. Número dos, saben discernir los tiempos de Dios, conocen los tiempos de Dios. Jacob, Dios le habló, hermano, por sueños, le habló, hermano, y nosotros lo vemos ahí como Dios se le manifestó cuando él sabía realmente, hermano, que Dios le estaba definiendo los tiempos. Entonces, yo creo que esas son características, hermano, cumplir los pactos. Si tú te comprometes a algo como siervo abodá, como siervo de Dios, hermano, como servidor del Señor, no debes de faltar a tu pacto, a menos, hermano, que las condiciones cambien rotundamente, pues entonces es otra cosa. Pero Jacob, aun cuando su suegro
Fíjese que en el primer periodo de 7 años, Labán no cumplió, y sin embargo Jacob había cumplido los 7 años. Trabajó los otros 7 años, hermano, y entonces ahí le cumplió Labán, y entonces, hermano, pero en el tercer periodo otra vez no le vuelve a cumplir. Dice la Biblia que 10 veces le cambió el salario. Por supuesto que entendemos que Dios estaba trabajando con Jacob, Dios estaba quitándole ahí lo engañador, Dios estaba diciéndole: Jacob, no tienes por qué estar engañando, no debes de engañar. Es decir, hermano, que ahí pues había un trabajo, había un trato de parte del Señor, pero sí es importante, hermano, que nosotros aprendamos a cumplir, que seamos gente de palabra. Cuando decimos algo, que lo hagamos. Como digo, a excepción, pues hay cosas que, hermano, a veces interrumpen, ¿verdad? Como que uno se comprometa: mire, vamos a juntarnos, ¿verdad?, con alguien, y de repente les surge una situación de emergencia. Pues esas son situaciones que, ¿verdad? O una persona, por ejemplo, que, hermano, le toca servir en la iglesia, ¿verdad? Tiene su compromiso y le dio COVID, imagínese usted. No queremos que ninguno se enferme de COVID, pero le dio alguna enfermedad o tuvo algún contratiempo o qué sé yo, alguna situación. Hemos visto diferentes cosas, hermanos que han tenido accidentes, hermanos que han tenido contratiempos de diferentes tipos, hermano. Bueno, entonces yo creo que en eso nosotros tenemos que cuidarnos, porque definitivamente, hermano, somos siervos de Dios, y por eso es tan importante analizar el perfil de los diferentes siervos, porque ahí el Señor nos está enseñando, nos está hablando, nos está instruyendo el Señor, para que nosotros, hermano, podamos realmente ver cuál es el perfil de los siervos. Miremos otro versículo. Números capítulo 4, versículo 4, aquí leo la versión textual. El servicio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión será las cosas más sagradas. Mire, aquí otra vez la palabra servicio, aquí en la palabra 56, y estos eran llamados los coatitas. Pero ¿cuál era el trabajo de los coatitas? Hermano, era en el tabernáculo llevar todo, cargar, transportar todo lo que estaba en el lugar santísimo, es decir, el arca del pacto, hermano, la vara de Aarón, todo lo que estaba en el lugar santísimo, con todos sus utensilios, hermano, ellos eran los responsables. Mire qué privilegio más extraordinario. Y yo creo que esto es un privilegio que realmente se gana, no es un privilegio, hermano, que se le da a cualquiera, sino que es un privilegio importante, hermano. Imagínese usted qué tipifica el arca del pacto: la presencia de Dios, y dentro del arca del pacto estaba la vara de Aarón. Bueno, estaba el maná, hermano, que representa a Cristo, estaba las tablas de la ley que representan al Padre, y la vara de Aarón que representa al Espíritu Santo. Entonces imagínese usted, hermano, qué privilegio más grande el que tenían aquellos, hermano. Era de demasiada responsabilidad. Si usted se recordará, hermano, que ningún sacerdote podía entrar en contaminación al lugar santísimo, porque ahí se moría. Por eso es que ellos entraban amarrados por la cintura, porque si algo les pasaba, entonces nadie podía entrar a sacarlos, porque ahí estaba la misma gloria de Dios, la Shekinah de Dios, la luz inaccesible de Dios, ahí estaba. Y entonces la luz que no emite sombra, entonces los tenían que jalar, hermano, jaladitos los hacían. Pues la Biblia no relata directamente de alguien que le haya pasado, pero sí se describe esto. Entonces imagínense qué tremenda responsabilidad la que tenían los coatitas. Era un privilegio demasiado, y es trabajo de los siervos abodá, hermano. Entonces cuando nosotros vamos accesando, vamos ascendiendo en ese nivel de siervos, yo como le dije a usted, hermano, en la medida que vamos analizando cada una de estas palabras, nos damos cuenta, hermano, que si los hubiéramos puesto cronológicamente, es decir, conforme a lo que hacían, definitivamente, hermano, hubiera sido lindo, ¿verdad? Pero entonces tendríamos que haber estudiado desde el principio todas las palabras. En cambio, así vamos estudiándolas, vamos descubriendo, y como que esta queda aquí. Lo que hicimos fue ponerlas cronológicamente, pero en base a la numeración, no en tanto al trabajo que hacían. Pero este es un trabajo extraordinario, hermano, transportar las cosas más sagradas. Imagínese usted qué privilegio el que tenían los coatitas. Por eso se habla en un momento del desfile de los coatitas,
Porque hermano, si entrar al lugar santísimo era delicado, imagínense transportarlo. Entonces ellos se tenían que cuidar, ellos se tenían que santificar, ellos se tenían que consagrar. Y sabe una cosa, hermano, que este es el trabajo de todo servidor. Digamos, los hermanos que ministran alabanza, hermanos, ese es un trabajo del lugar santísimo, ministrar la presencia del Señor. Pero no solo ellos, el que da la bienvenida también ministra la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque está dando la bienvenida, pero él tiene, la Biblia dice, lo que tengo te doy. Entonces él tiene que ministrar esa presencia. El que está en las cámaras, el que está con niños, o sea, al final todos los servidores tenemos que ministrar la presencia del Señor, hermano, tenemos que transportarla, ser transportadores de la presencia del Señor, y en un momento dado ya no solo vamos a ser transportadores, sino portadores de la presencia del Señor, hermano, porque una cosa era transportarla y otra cosa era portarla, ¿verdad? Son cosas muy distintas. Hermano, transportarla podría ser algo más externo, pero portarla es algo interno. Entonces, creo yo, hermano, definitivamente que ese es un privilegio extraordinario que el Señor le está dando a este grupo, y estos son los siervos a boda. Continuemos. Primer libro de Crónicas, capítulo 25, versículo número 1. Además, David, fíjese que me llamó mucho la atención, David y los jefes del ejército separaron para el servicio, para el abodá, para los siervos abodá, algunos, separaron a algunos de los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, hermano, que habían de profetizar con liras, arpas y címbalos, y el número de estos conforme a su servicio fue, bueno, ahí ya se describe el número, pero me llama mucho la atención, ¿por qué los jefes del ejército separaron a ellos, hermano? Separaron a los siervos abodá. ¿Y cuál era la función? Profetizar con sus instrumentos. ¿Pero en qué momento? ¿Por qué tenían que hacer los jefes del ejército? Entonces aquí me viene a la mente, hermano, que la función de los siervos abodá es, hermano, son encargados de profetizar con sus instrumentos, pero en el momento de hacer guerra espiritual. Mire qué privilegio y qué responsabilidad también, hermano, porque eso de hacer guerra espiritual no es cosa sencilla, no, hermano, eso de hacer guerra espiritual es algo tremendo, es algo terrible, es algo, hermano, que de lo cual nosotros nos tenemos que estar, mire, si alguien se va a meter a la guerra espiritual, no solo hay que consagrarse, sino que hay que tomar responsabilidad en lo que se va a hacer, porque si alguien, como diría aquel dicho, ¿verdad? No hay que jalarle la cola al tigre si no se tiene escopeta. A veces oímos de que fulanito de tal que se fue a tal monte, hermano, a conquistar el monte. Bueno, si Dios se lo dijo, está bien, pero que no sea por emoción, no sea por leer un libro, no sea porque leíste un libro de guerra espiritual o de toma de posesión de territorios y entonces ese libro te invitó. No. Si Dios te lo dice, pues adelante. ¿Quién se puede oponer a una orden de parte del Señor? ¿Quién puede decir, hermano, definitivamente que no? Nadie podría decir esto. Yo creo, hermano, que cuando Dios llama a alguien para esta función, para este trabajo, pues es tremendo. Pero ellos encargados de profetizar, que habían de profetizar. Hermano, pero profetizar con los instrumentos, conquistando. Usted se recuerda, hermano, que con los shofares conquistaron allá la tierra de Jericó, hermano, primero 7 vueltas, ¿verdad? Los primeros 6 días, 1 vuelta al día, el último día 7 vueltas, y a la 7ª vuelta gritaron, fíjate, 13 vueltas dieron. Ese 13 es muy, muy sugestivo, ¿verdad? Porque, hermano, definitivamente era la conquista de la rebelión. Si conquistaban Jericó, prácticamente estaban conquistando todo, y por eso Dios les puso esa ciudad como la primicia, ¿verdad, hermano? Y mire, fue algo tremendo, pero fue a través de instrumentos después, y el grito, y aquí fueron los jefes del ejército los que los apartaron a ellos para profetizar con sus instrumentos, para proclamar, para declarar. Quiere decir, hermano, que a veces ni siquiera es necesario el cántico. El cántico es otra gloria, ¿verdad? Es otra tremenda bendición, pero a veces
ni siquiera es, y hermano, el cántico, sino solamente los instrumentos. Recuérdese que en el caso de Saúl, cuando David, hermano, fue llamado para ministrarlo, dijeron busquen a alguien que toque bien, no dijeron que cante bien, sino que toque bien. Yo conozco un hijo ahí que toca bien el arpa y aquí y allá y todo lo que dijeron de él, hermano. Entonces quiere decir que los instrumentos sirven para profetizar, y profetizar es proclamar, profetizar también es declarar, profetizar es decretar también, hermano. Entonces a veces hay decretos que apostólicamente que se hacen, proféticamente que se hacen decretos, pastoralmente, evangelísticamente o magistralmente se hacen decretos, hermano. Y eso era para lo que iban a servir ellos, hermano, porque me llama la atención que fue David y los jefes del ejército los que hicieron este trabajo, esta función, entonces o esta separación, hermano, de los siervos abodá. Y mira quiénes separaron: a Asaf, a Emán, a Jedutún, cada uno de ellos, hermanos. Si nosotros nos ponemos a analizar los nombres de ellos, Dios mío, hermano, ahí hay mucha tela que cortar, porque incluso se habla ahí de la armonía, se habla del ritmo. ¿Y cuál es la otra, hermano? La armonía, el ritmo, y hasta se me fue. Bueno, pero son tres, ¿verdad, hermano? Y entonces cada uno de ellos, hermano, representa inclusive un porcentaje, ¿verdad? Hermano, dentro de la administración de la alabanza. Bueno, ahí hay realmente mucha tela que cortar, hay muchas cosas ahí que se podrían decir, pero solo con el nombre de ellos, uno de ellos significa el que congrega, otro significa, hermano, fiel, y otros significa alabanza, ¿verdad? Entonces ahí, hermano, ya cuando empezamos a analizar eso, Padre Santo, ahí vemos, hermano, tantas y tantas bendiciones que el Señor tiene. Pero entonces, hermano, los siervos abodá son siervos que se preparan en guerra espiritual, que están avispados, hermano, a la guerra espiritual, que profetizan, hermano, que se levantan y declaran en el nombre del Señor. No, incluso aquí ni siquiera se habla de músicos, sino que, hermano, van a profetizar dice profetizar con liras, arpas y címbalos. Aquí no se habla de profetizar solo con la boca, sino también con sus instrumentos, ¿verdad? Por supuesto que en algún momento con el acompañamiento de la música también se puede profetizar, no digo que no, como lo hizo Eliseo, que cuando iba a profetizar llamó, hermano, un tañedor para que le tocara el arpa mientras él profetizaba. O sea, sí se puede hacer, pero yo los veo más como preparándose con sus instrumentos hacia la guerra espiritual, profetizando con los instrumentos. Y podía ser David, podían ser los jefes del ejército los que decretaban, pero creo que es una función muy, muy importante. Y esto lo pienso por lo que dice el siguiente verso, que vamos a leer. Mire lo que dice el primer libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 6. Todos estos estaban bajo la dirección de su padre para cantar en la casa del Señor con címbalos, arpas, liras, para el abodá, para el servicio de la casa del Señor. Asaf, Jedutún y Emán estaban bajo la dirección del rey. Entonces, mire, por eso yo pienso que habían otros también que estaban a cargo de la alabanza, del canto allá en el templo. Y no estoy diciendo que los otros no estuvieran, porque también aquí los mencionan. Pero me llama la atención que por qué allá estaban los jefes del ejército y aquí se mencionan que habían otros encargados de lo que eran los cánticos, ¿verdad? El Señor. Y esto entonces quiere decir, hermano, que los siervos abodá son siervos de alguna manera que están involucrados en la alabanza, pero no me refiero dentro del ministerio de la alabanza solamente, sino que es gente, hermano, que participa de un sacerdocio de alabanza, como dijo mi amigo, de un sacerdocio alabántico. Es decir, es gente que fluye en la alabanza, es gente que se mete en el momento de la alabanza, gente que está muy, muy atento al fluir de la alabanza, hermano, que discierne los ambientes, que conoce del cántico, que participa de una manera directa en la alabanza. No es gente que es apática a la alabanza, no es gente tipo Mical que cuando
cuando David danzaba, solo lo miraban y juzgaban a los demás. Hermano, juzgaba, en el caso de Mical, juzgaba a David y vea qué tremendo, porque eso le trajo a ella esterilidad. Eso es muy, muy, ahí hay mucho, mucho que se podría decir de ello, ¿verdad? Pero entonces quiere decir que este tipo de siervos, hermanos, son participantes de la alabanza. No importa si están en el pueblo o están como miembros de la alabanza, ellos fluyen igualmente, porque aquí hay otra cosa importante. Fíjese que hay gente del pueblo que en todo momento está alabando, y en cambio muchas veces hay gente que está en la alabanza, hermano, que cuando está abajo no participa de la misma manera que cuando está arriba ministrando la alabanza, y eso no puede ser, porque los siervos, esta es una de las características de los siervos abodá, es parte del perfil de los siervos abodá, que ellos prácticamente están participando, están metidos en ese fluir de alabanza, es decir que ellos son Judá, pero no Judá porque están en el ministerio de alabanza, sino son Judá porque están en cualquier lugar que estén, siempre son ministradores de alabanza. Yo he conocido ministros del Señor, siervos de Dios, pastores, hermano, que el Señor en el principio de su ministerio los utilizó dentro de la alabanza, y es una cosa muy linda, porque, hermano, algunos de ellos cada vez que ministran una palabra siempre hay algo de alabanza que enseñan, y eso es maravilloso, hermano. He tenido la experiencia de participar en algunos eventos donde hay salmistas, pero salmistas no que andan por el recurso económico, hermano, cantando o ministrando alabanza, sino salmistas de verdad, hermano, que están tan atentos a la palabra, no que aquellos salmistas que solo van al evento cuando les toca participar, y si hay mensaje no les importa a ellos, no, sino que hay salmistas que ahí están tomando nota, no solo del mensaje, sino que en el momento del mensaje, hermano, el Señor les ha dado cánticos. Recuerdo que hoy un día estaba predicando yo, creo que algo de los frutos estaba predicando en un evento, y cuando ya pedí el tiempo para ministrar, el hermano que estaba ministrando la alabanza, el Señor le había dado un cántico de lo que yo estaba predicando o enseñando, y entonces lo empezó a cantar, y una administración muy linda. Pero, hermano, eso es precioso. Entonces es gente que fluye, gente que no está detenida, es gente que no está estancada, sino gente que va un poquitito más allá. Avancemos. Mire, esto es tremendo, hermano. Segundo libro de Crónicas 12:6. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es el Señor. Cuando el Señor vio que se habían humillado, vino la palabra del Señor a Semaías, diciendo: se han humillado, no los destruiré, sino que les concederé cierta libertad, y mi furor no se derramará sobre Jerusalén por medio de Sisac, pero serán sus siervos, para que aprendan la diferencia entre servirme a Bodá y a mí, y servir, siempre esta palabra Bodá, a los reinos de los países. Mire qué tremendo. Es decir, hermano, que los siervos a Bodá saben discernir, o tienen que discernir tienen que conocer la diferencia entre lo que es, hermano, servirle al Señor y servirle al mundo, porque hay gente que no le sirve al Señor el mundo. Por eso se recuerda que cuando vimos el concepto de la palabra abodá, también vimos que significaba servidumbre, porque muchas veces hay gente, hermano, que con ese tipo de servicio abodá se van a servir al mundo. Pero aquí dice, fíjese que aquí el pueblo de Israel se habían apartado de Dios, y entonces Dios los había entregado en manos de este Sisac, los había entregado en manos, pero ellos vinieron y se humillaron. Entonces el Señor dijo: ok, ya vi que se humillaron, los voy a perdonar, les voy a dar cierta libertad, pero los voy a dejar que sigan siendo siervos de Sisac, para que aprendan lo que es servirme a mí y servir a los reinos del mundo. Es decir, que hay gente, hermano, que con el don que Dios le ha dado se van a servirle al mundo. Y esto lo vemos, hermano, también otra vez viendo el aspecto puramente musical. Gente que Dios les dio un don, hermano. Yo conozco varios
varias personas, le digo varios, hermano, que los conocí yo ministrando alabanza y que ahora sirven en un grupo del mundo, cantándole al mundo, cantando, hermano, prácticamente se fueron del otro lado, se cambiaron de equipo, por así decirlo, y ahora le están sirviendo. Y dice Dios, los voy a dejar ahí para que vean la diferencia entre lo que es servirme a mí y servir a los dioses, a los reyes del mundo. O sea, no puede ser que ellos, hermano, le estén sirviendo con ese talento. Los siervos abodá saben, hermano, que Dios les ha dado un talento para servirle a Él y se lo dedican, se lo entregan, se lo dan solamente a Él, porque saben que ese es un don que el Señor les ha dado definitivamente para poder servirle directamente al Señor y no para andarle sirviendo al mundo, no para andarle sirviendo. Lamentablemente, hermano, a veces la gente lo que busca es un beneficio puramente económico, y cuando no alcanzan ese beneficio dentro de la iglesia, entonces deciden mejor cantarle al mundo. Otras personas, hermano, del ámbito artístico que se han convertido, entre comillas, yo no voy a dudar de su conversión, pero a veces el testimonio no es el mejor, hermano, y entonces dicen, pero yo allá le cantaba, entonces sí, yo me voy a convertir, voy a ser cristiano, pero le voy a seguir cantando. ¿Por qué le van a seguir cantando al mundo? ¿Por qué le van a seguir cantando a diferentes cosas cuando le pueden cantar al Señor? ¿Sabe por qué? Porque, hermano, tenían un sistema de vida y no quieren dejar ese estilo de vida, no lo quieren dejar, sino que quieren mantener ese estilo de vida, ese estatus. No porque yo le voy a llegar a esa gente, sí le pueden llegar a esa gente, pero no forzosamente haciendo lo que hacían antes. Entonces va a decir una ramera que quizás trabajaba en un burdel de una clase muy alta, yo voy a seguir ofreciendo mis servicios porque entonces así voy a ganar. Perdóneme, ¿va a seguir pecando para ganar gente? No, eso no puede ser así, hermano. Lo que nació en el mundo, y lo que nació en Dios, ¿verdad? Yo creo que sí tenemos que hacer separación y diferencia entre una cosa y otra. Y por eso, mire aquí, los siervos abodá, el Señor a esto los dejó haciendo el servicio para aquel hombre llamado Isaac, para que aprendieran la diferencia, para que conocieran esa diferencia. Segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo número 2. A los sacerdotes los organizó de acuerdo a sus tareas y los animó para que hicieran bien su trabajo en el templo de Dios. Los siervos abodá hacen bien su trabajo. Hermanos, son animados, son exhortados a hacer un trabajo correcto. Los siervos abodá son siervos que le dan lo mejor de sí al Señor. No son siervos, como aquellas personas que dicen, mire, yo no sé cantar, pero como es para Dios, Dios ve mi corazón. Sí, es cierto, Dios ve mi corazón. Por supuesto que Dios ve primeramente el corazón, pero allá cuando vemos en la ofrenda que presentó Abel, dice la Escritura que primero vio el corazón de Abel y después vio la ofrenda. Entonces sí vio la ofrenda, sí vio lo que le daba. No es que solo vea el corazón, hermano, vio el corazón de Caín y vio que era malo, aunque su ofrenda pudiera ser buena, de todas maneras, hermano, no la recibió. Entonces eso quiere decir, hermano, que los siervos abodá son siervos, hermano, decía un hermanito que conocí en una iglesia, ¿verdad? Decía él, nuestro rema es darle al Señor el 100%, no el 100%, el 100%, decía él, dar un poquito más allá, es la excelencia, es dar lo mejor para el Señor, no conformarse, hermano, simplemente con hacer las cosas. Te piden que des una clase, pues das la clase, pero preparas un material didáctico, llevas una refaccioncita para los niños, llevas un juguete, llegas a un trabajo manual, algo más. Los siervos abodá dan más, siempre son como esa mujer llamada Rebeca, que cuando se encontró con Eleazar allá en la fuente, él le dijo, dame de beber, y ella le dijo, te daré a ti y también a tus camellos. Dio mucho más de lo que le pidieron. ¿Por qué? Que darle de beber a él, lo más hubiera sido un cántaro de agua, pero ¿cuánto podían beber los camellos de Eleazar si eran 10 camellos, hermano? Y si saben, por lo menos podríamos hablar de
fácilmente unos 100 litros cada camello. Hermano, eso estamos hablando, si cada cántaro tuviera un galón, por así decirlo, más o menos de unos 25 cántaros por camello, y eran 10 camellos, eran 250 cántaros. ¿Se puede imaginar usted, hermano, después de una travesía, todo lo que le tocó? Pero ella dio más. O como aquel niño, ¿quién tiene panes? Tengo 5 panes, pero también tengo 2 peces. Dar algo más. El siervo abodá da más, hace lo mejor para el Señor, dalo con excelencia. Por eso es que nuestro servicio no debe ser mediocre, hermano. Si en el mundo piden excelencia, ¿cuánto más para el Señor? Claro, sin caer en perfección, en ser perfeccionistas, ¿verdad, hermano? Y molestarse por todo, pero sí dar lo mejor de nosotros. Una cosa es ser perfeccionistas y otra cosa es alcanzar o dar lo mejor de nosotros para el Señor. Eso es lo que el Señor busca, eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, que demos lo mejor de sí, que le digamos: Señor, aquí te entrego, aquí te doy, aquí está lo mejor de mí, aquí te presento esto, Señor, aquí está esto, Dios mío, yo te lo presento. Hermano, demos lo mejor de nosotros, y lo mejor no implica forzosamente, hermano, que invertir grandes recursos, porque Dios ve lo primero, porque hay gente que tal vez no tiene los recursos, hay otros que sí los podrán tener, pero hermano, Dios ve tu corazón, como pasó con la viuda aquella que dio su corazón, y aunque vio que era poco físicamente lo que daba, dijo: está dado mucho más que todo. ¿Por qué? Porque dio lo más que tenía. Entonces, cuando nosotros le servimos al Señor, debemos hacerlo de la mejor manera para ser siervos a boda. Y quiero ir concluyendo con este versículo, Ezequiel 44:14. Los haré guardianes del templo y de su servicio y de todo lo que se haga en él. Mire, hermano, tal vez aquí vale la pena contextualizar esto, Ezequiel 44:14. Vayamos a Ezequiel capítulo 44. Déjeme buscar Ezequiel capítulo 44 y vamos a leer unos versículos antes. Es versículo 14, ¿verdad? Dice: y los levitas, versículo 10 voy a leer, versículo 10, y los levitas que se alejaron de mí cuando Israel se descarriaba, que se alejaron de mí tras sus ídolos, llevarán el castigo por su iniquidad, serán servidores en mi santuario, encargados de las puertas del templo y servidores en el templo, y ofrecerán el holocausto y el sacrificio para el pueblo, y estarán delante de ellos para servirles, por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron tropezadero de iniquidad para la casa de Israel. Por tanto he jurado contra ellos, declara el Señor Dios, que llevarán el castigo por su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme de sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, ni a las cosas santísimas, sino que cargarán su ignominia y las abominaciones que han cometido. Los pondré como guardas. Esta versión dice: de las ordenanzas del templo y de todo servicio y de todo lo que se ha de hacer en él. En la versión que leímos decía, hermano, como guardianes del templo. Fíjese qué tremendo. Fíjese qué tremendo, hermano. Me llama la atención porque estos levitas se habían apartado, porque los abodás son levitas, son de la estirpe de sacerdotes. Pero algo que llama mucho la atención es que aún cuando se apartaron del Señor, se alejaron, fueron causa de tropezadero, y el Señor los pudo haber desechado, no los desechó para siempre, sino que siempre, hermano, les dio opción. No los desechó totalmente, sino les dio opción de servicio. Eso quiere decir que los siervos abodá son siervos que están en alta estima en el corazón de Dios. Son siervos, hermano, que tienen privilegios extraordinarios, son siervos elegidos, son siervos que Dios ha escogido para una función. Y aun cuando estos fallaron, por supuesto, quiero hacer una aclaración aquí. Yo no estoy invitando a nadie a fallar, porque de todas maneras Dios me va a dar un privilegio. No se trata de eso, hermano. Por eso dice Juan: hijitos, esto les escribo para que no pequen.
Esto les escribo para que no pequen, pero si pecan, pero si el pecado los alcanza, abogado tienen para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, de la misma manera aquí, no es una invitación a pecar, porque al final no me van a desechar para siempre, me van a seguir dando mi privilegio, sí, pero le reduce el privilegio, sí, pero le limita ciertas cosas, sí, pero ya no es el mismo privilegio de antes. Entonces los siervos abodá, aunque no son desechados para siempre, tampoco son invitados a pecar, tampoco son invitados a desviar, tampoco son invitados a ser tropezadero para otros. Hermano, dice el Señor, cargarán con su iniquidad, porque Dios no tiene por inocente al culpable. Pero lo que me llama la atención es la misericordia que Dios tiene para con los siervos abodá. Por eso alcanzar esa estatura, hermano, no será cosa sencilla. Por supuesto, por medios naturales nunca la vamos a lograr, pero con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor, claro que lo vamos a poder lograr. El Señor nos dará de su auxilio, el Señor nos dará de su socorro, el Señor nos dará de su gracia, de su ayuda. El Señor nos ministrará de una manera sobrenatural en nuestra vida. Entonces, creo que es muy importante, hermano, que notemos que los siervos abodá son siervos que Dios tiene en muy, pero muy alta estima, y que nosotros debemos de valorar esa misericordia de Dios, esa fidelidad de Dios para con los siervos abodá, pero que tenemos que guardarnos para no ser piedra de tropiezo para los demás, porque aunque no los desechó totalmente, sí les limitó sus privilegios, y eso es algo, hermano, que sería muy tremendo, muy desastroso para alguien que ha estado en lugares muy privilegiados y que lo llega a menospreciar. Gente que en un momento dado está en la alabanza y que llega a menospreciar. Gente que Dios lo ha puesto en un cargo muy importante, a hacer funciones muy importantes y que llega a menospreciar eso. Seguramente, hermano, puede hacer que Dios les permita estar todavía en un privilegio, pero ya no en aquel privilegio que tenían anteriormente. Así que valoremos, cuidemos. Si usted se da cuenta, en aquel verso que leímos, hermano, donde el Señor los entregó como siervos de Sisac para que aprendieran a discernir entre qué era servirle a Dios y qué era servirle también a los reinos del mundo. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor, vamos a suplicarle al Señor que Él tenga de nosotros misericordia, que nos ayude para valorar el privilegio que Dios nos ha dado, que no tengamos en poco ese privilegio. Padre bendito, te doy gracias en esta hora. Bendigo, glorifico y exalto tu nombre, Señor, por tu misericordia. Te pido por favor, papadito lindo, que tú te manifiestes sobrenaturalmente en nuestra vida, de tal forma, Señor, que podamos caminar de manera correcta delante de ti. Queremos agradarte en todas las cosas que hacemos. Por favor, ayúdenos a ser siervos abodá, a alcanzar esa estatura y a valorar el privilegio, Señor, porque aunque tu misericordia es grande para con los siervos abodá, no tenemos por qué abusar de esa misericordia. Papito, hoy te suplicamos, hoy te pedimos tu ayuda. Señor, queremos ir evolucionando, queremos ir avanzando, queremos llenar ese perfil de siervos, Señor, porque la totalidad, Señor, de cada una de estas palabras, Señor, y lo que hacían los tipos de siervos, nos va a dar el perfil de los siervos, Señor, que tú buscas, Señor, encontrar a través de tu Espíritu Santo. Papito, por favor, hoy te solicitamos tu ayuda, te solicitamos tu respaldo, te solicitamos tu bendición, te pedimos que tú tengas misericordia de nosotros de una manera constante y continua. Ayúdanos, por favor, Señor, te lo queremos agradar, que cada día, Señor, te sirvamos de una mejor forma, Señor, de acuerdo a lo que tú te mereces, como nuestro Padre, nuestro director, nuestro guía. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Realmente creo yo que cada enseñanza con relación al servicio trae una riqueza extraordinaria y que tenemos que asimilarla, tenemos que aprovecharla y tenemos que pedirle al Señor de verdad en nuestro corazón el desear alcanzar esa estatura, el desear alcanzar, por lo menos el deseo de hacer algo, hermano, nosotros debemos tener, porque Él pone el querer como el hacer. Así que Él hará su obra en nosotros. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana
con otro tema, hermanos, relacionado siempre con el servicio. Bendiciones para todos. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.